Today we're going to talk about first conditional. El día de hoy hablaremos sobre el first conditional que continúa el tema del conditional if. Let's see its definition. This conditional is used to talk about hypothetical situations which may or may not happen if a given condition is met. Este condicional es utilizado para hablar de situaciones hipotéticas que pueden suceder si ciertas condiciones suceden o se dan. Its sentence structure is like this. We need if, a sentence in simple present, and a sentence in simple future. Como dijimos con el conditional cero, este tipo de oraciones son compuestas, lo que quiere decir que necesitaríamos una oración en presente simple y una oración en futuro simple. Let's see the examples. If you finish your homework early, we'll go for ice cream. Si terminas tu tarea temprano, iremos por helado. I will give you cake if you do my homework. Te daré torta o pastel si haces mi tarea. Como vemos acá, la cláusula if es nuestra condición y la cláusula principal en amarillo es el resultado. In the first one, if you finish your homework early, en la primera, si terminas tu tarea temprano, es lo que debe suceder para que aquella persona pueda ir por helado. We'll go for ice cream. Y en la segunda, I will give you cake if you do my homework. Para que esa persona pueda comer torta, tiene que hacer la tarea de alguien en específico. Now we have here. This conditional can also work with modal verbs such as might, should, can, and going to instead of will. Este tipo de oraciones también puede trabajar con los condicionales might, should, can, and going to en lugar de will. For example, I can say here in the sentence that says, I will give you cake if you do my homework. Por lo menos acá en esta oración que dice, I will give you cake if you do my homework, puedo reemplazar el I will give you por I am going to give you cake. Puedo reemplazarlo y decir, te voy a dar torta si haces mi tarea. As its name establishes, if involves a condition, so there must always be a pre-existing situation demanding the use of if. Como ya hemos hablado anteriormente, este tipo de oraciones necesitan una de la otra, es decir, la cláusula principal necesita a la cláusula if para que la oración completa tenga sentido. Here we have the example, if you finish your homework early, we'll go for ice cream. Si yo remuevo de este tipo de oraciones la primera parte, que sería el if clause, quedaría solamente will go for ice cream. Y mientras que esa oración por sí misma sí tiene sentido, no entra dentro del contexto que quiero representar al hacer uso del if. And then we have that if we remove the main clause, it happens the same. Si remuevo la cláusula principal sucede lo mismo, porque no tengo ningún resultado que me dé a entender por qué yo quiero que alguien termine su tarea temprano. Si tú terminas tu tarea temprano, ¿qué sucede después de eso? So we need to pay attention that with this type of sentences, we always have the main clause and the if clause, because they need each other to make sense. Now here we had some sentences so you can pay more attention into what the structure is. Aquí tenemos algunas oraciones de ejemplo para que veamos un poquito más lo que es el first condition. It says, if it rains, I won't go to the park. Si llueve, no iré al parque. If I study today, I'll go to the party tonight. If I have enough money, I'll buy some new shoes. She'll be late if the train is delayed. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. If I see her, I'll tell her. So let's go again. If I study today, I'll go to the party tonight. Si estudio hoy, iré a la fiesta en la noche. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Si tengo suficiente dinero, compraré zapatos nuevos. She'll be late if the train is delayed. Ella llegará tarde si el tren se retrasa. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. Ella se perderá el autobús si no se va pronto. If I see her, I'll tell her. Si la veo, le digo. As you can see here in the first sentence, will is in its negative form.
So this is for you to see that the sentences don't have to always be positive. They can also be in negative as long as you're still working with the present simple and the simple future. Este tipo de oraciones también puede ser escritas en negativo. Lo importante es que sigamos trabajando la estructura de presente simple y futuro simple. And as you can see here, it's really easy to use. Como podemos ver acá, es bastante simple de utilizar, ya que tenemos una condición que puede suceder si algo en el presente se da. Y no son cosas exactamente imposibles, sino de que tienen, si puede, si sucede. And here we have the full structure of if as first conditional. It says we need if as subject, a verb in the present form plus a complement, and then we need in the main clause a subject plus will, a verb in infinitive form plus a complement. Debemos recordar que los verbos en futuro simple trabajan de manera infinitiva, es decir, ellos no están conjugados porque el tiempo de la oración lo da will. And as you can see in the examples, here, for example, I'll buy some new shoes. Tengo I will buy some new shoes. Y el verbo buy está en infinitivo, al igual que de las otras oraciones. And that is it.